orgánica de esta tarde. Conceptúo que lo más importante es despertar la conciencia. La humanidad primigenia, paradisíaca, estuvo despierta. Desafortunadamente, debido a una equivocación de ciertos individuos sagrados, el cometa Condor chocó con el planeta Tierra y como secuencia o corolario las capas geológicas se sucedieron inestables. Terremotos incesantes y espantosos maremotos sacudieron las entrañas del continente Mu o Lemuria. La vida orgánica sobre la faz de la Tierra estaba peligrando. Fue entonces cuando llegó a nuestro mundo una comitiva de individuos sagrados. Entre ellos se encontraba el muy respetable y muy venerable Arcángel Sakaki. Ellos estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que había que darle a la humanidad el abominable órgano puntartiguador. Dicho órgano es el apéndice de la espina dorsal proyectado hacia abajo, tal como lo vemos nosotros en los simios, changos, orangutanes, gorilas, etc. Indubitablemente, como quiera que el organismo humano es una máquina, recoge energías cósmicas del megalocosmos y las transforma automáticamente y las retransmite posteriormente a las capas anteriores de la Tierra. Así la Tierra se nutre como organismo viviente con todo tipo y subtipo de energías cósmicas. No hay duda de que las plantas también sirven de canal para las energías que provienen del megalocosmos. Lo mismo podemos decir sobre las distintas especies bicerebradas y unicerebradas, pero indubitablemente el tipo de energías que recogen los tricerebrados es más útil todavía a las entrañas de nuestro mundo Tierra. Mas al hacer una modificación orgánica,
se modificaron también las fuerzas que penetraban entonces en el organismo humano. Se tornaron lunares debido al abominable órgano fundartiguador. Y como secuencia o corolario, se estabilizaron las capas geológicas de la Tierra. Esto significa que los terremotos que eran tan frecuentes en aquella edad y los espantosos maremotos que se procesaban incesantemente en el fondo del Pacífico quedaron en suspenso. Desgraciadamente, nunca faltan equivocaciones. Y si la colisión de mundos se debió a la equivocación de ciertos individuos sagrados, no es menos cierto también que el arcángel Sacagi y su altísima comitiva se equivocaron con sus matemáticas transfinitas en relación con el tiempo de duración del abominable órgano fundartiguador. El muy respetable archiserafín lo hizo, se dio cuenta de la cuestión e intervino para eliminar de la humanidad tan nefasto órgano. Mas esto fue en verdad demasiado tarde. Esa nueva equivocación fue nefasta para toda la humanidad oriente. Cuando ese órgano desapareció de la anatomía humana, quedaron las consecuencias del mismo en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Estos 5 cilindros son: primero, centro intelectual; segundo, centro emocional; tercero, centro motor; cuarto, centro instintivo; 5, centro sexual. El primero se encuentra localizado en el cráneo, dentro del cerebro meramente intelectivo. El segundo, en el corazón y centros nerviosos específicos del gran simpático. El tercero, obviamente, la parte superior de la espina dorsal. El cuarto, en la parte inferior de la misma. El quinto, en los órganos de la generación. Deduzcan ustedes cuáles serían entonces las consecuencias del citado órgano. Es claro que los agregados psíquicos inhumanos que aún hoy existen entre todas las criaturas humanas que pueblan la tierra, pero en la cristalización de esas pésimas consecuencias. El ego en sí mismo y por sí mismo
es una suma de todos esos agregados o secuencias del abominable órgano fundarticulador. Tales agregados psíquicos están debidamente clasificados en psicología experimental. No cabe duda alguna que los 7 principales son ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Obviamente, si hiciéramos lista, nos asombraríamos. Como bien dijera Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar de hacer, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Es bueno que ustedes entiendan que tales defectos o agregados psíquicos se conocieron en el Egipto de los faraones con el calificativo de los demonios rojos de Set. Así que, en verdad, debido a esta cuestión, la conciencia humana quedó enfrascada, embutida, embotellada entre esas pésimas consecuencias del abominable órgano fundarticulador. Si antes la conciencia se hallaba despierta integralmente, en un 100%, motivo básico como para gozar del estado paradisiático o eténico. Al quedar enfrascada, indubitablemente se tornó condicionada y cayó en el proceso hipnótico del sueño. Hoy, en verdad, los seres humanos se encuentran sometidos a hipnosis colectiva. Quiero decir en forma enfática que la fuerza hipnótica de la naturaleza influye en todos los seres humanos en forma masiva. Desdichadamente nos damos cuenta del hipnotismo exclusivamente cuando la fuerza hipnótica del mismo fluye precipitadamente, como en el caso de una sección de hipnología. Es cierto y de toda verdad que el hipnotismo fluye por doquier. En tiempos antiguos se representó
el gallo de los Abraxas, con una doble pata de serpiente. Esto nos invita a pensar en el Od y en el Ob del distinguidísimo caballero recio en verso. Hay dos serpientes, nos dice el Vipaslem. La una es la que asciende por la vara de Esculapio, el dios de la medicina. La otra es la horrible Pipión de 7 cabezas que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. En lenguaje rigurosamente bíblico, diríamos que la primera es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Aquella que se enroscaba en el lingam generador o en el Tao del bíblico Moisés. La segunda es la serpiente tentadora del Edén. Así que, cuando ella asciende por la espina dorsal, nos ilumina, transforma y revive totalmente. Pues bien sabemos que aunque Cristo es nuestro Redentor íntimo, de acuerdo con la filosofía del Salvatum Salvandum, nada podría ser el adorable sin la serpiente. Ella es el resultado de las transmutaciones de la lírica que tanto preocupó a San Agustín y que analizará más tarde Sigmund Freud en su psicoanálisis. El aspecto negativo de la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, obviamente, es la serpiente tentadora del abominable órgano contartiguador, la horrible Pipión. En los antiguos tiempos de Muricú, en aquellos tiempos en que los ríos de agua de vida manaban leche y miel, la serpiente sagrada ascendía victoriosamente por el árbol de la vida. Este se encuentra representado en nuestro organismo por la espina dorsal de la cepa gnóstica. Desafortunadamente, debido a la equivocación bastante deplorable de aquellos cosmocratores que por error originaron el choque del cometa Cóndor con nuestro mundo Tierra, se tomaron medidas terribles para después dotar a la humana especie con el abominable órgano contartiguador, incuestionablemente nefastos textos mezclados con el pecado original,
pusieron en marcha Anfitrión, desde el hueso coccígeo hacia los infiernos atómicos del hombre. Si esto no hubiese sucedido, las pésimas consecuencias de esa abominación no hubieran surgido en nuestra naturaleza. Entonces ahora tendríamos la conciencia objetivizada, despierta. Esta pobre humanidad ha sido víctima de la equivocación de algunos individuos sagrados. Y resulta esto lamentable. Claro está que aquellos tendrán que sufrir las consecuencias de sus errores. Y en un futuro Mahambantar cancelarán sus deudas. No son ellos perversos ni nada por eso. Téngase en cuenta que el muy respetable y muy venerable Arcángel Sakaki es uno de los 4 tetrasustentadores. Lamentamos que hubiera venido demasiado tarde. Si no, muy distinta hubiera sido la suerte de esta humanidad. Bien, hoy por hoy tenemos que aceptar las cosas como son. Se encuentra dormida la conciencia, eso está embutida en el ego. Y esto es terrible. Los habitantes de la Tierra son anormales. Tienen una psiquis subjetiva, incoherente, imprecisa. Ahora podrán ustedes deducir las consecuencias. Difícilmente sería posible que una pareja humana, marido y mujer, fuesen felices. Difícilmente sería posible ordenar la paz entre las naciones. Difícilmente sería posible que las gentes tuvieran recta conducta. El estado de inconsciencia humana es espantoso. Por ende, la normalidad es total. Hemos citado 7 pecados capitales. Y observen ustedes el desequilibrio que los mismos origina. Observen cuidadosamente a un sujeto con ira, los ojos saltados, pronunciando palabras incoherentes, diciendo leperadas, apretando los puños de las manos, con rechinar de dientes. Incuestionablemente, un sujeto así, en un mundo más avanzado, sería llevado no a una cárcel, sino a una clínica, que es diferente. Se trata de un enfermo mental, de un anormal.
Vean ustedes a un codicioso desea en forma desmesurada un puñado de monedas, tal vez una casa por el tiempo ha de volverse ruido, paredones, techo, o algún pedazo de tierra que nunca fabricó. Es un anormal. Llega hasta a enfermar posiblemente por las preocupaciones. Cuando trabaja en alguna gran empresa, por lo común viene a adquirir en su organismo úlceras en el estómago. Se llena de terror ante la posibilidad de una venta frustrada. Miren ahora un curioso, igual como las pestes, y tal vez peor, porque ustedes jamás han visto a un toro buscar sexualmente a la hembra cuando ésta está embarazada, o con el menstruum universal. El lujurioso es capaz de todo eso y aún más. Puede convertirse en violador. En este caso es peor que los brutos. Es algo imposible de describir con palabras. Un demente satírico, productos de tales criaturas siempre resulta fracaso. En el terreno de la literatura tenemos el satiricón, obra que entonces escribiera Petronio en la época de la decadencia romana. Alguna vez escribí tal libro, no en forma total, llegué hasta la mitad y lo arrojé con gran asco. Sin embargo, esa obra fue muy apreciada en épocas de Nerón por los retóricos de Roma. Esto no lo ignoran los eruditos de la literatura clásica. ¿Y qué diremos de los envidiosos? ¿Cuánto sufren por el bien ajeno? Si tienen un automóvil, lloran y se desesperan cuando ven a su vecino con un coche mejor. Y si su casa es humilde, se jalan sus cabellos, retuercen sus labios, sufren hasta lo indecible al saber que su amigo fulano de tal posee una casa mejor. ¿Cómo es posible que aquel tenga una mansión más bella? Si fue mi compañero de escuela, ¿de dónde acá ha resultado con tanta suerte? ¿Le viene la carne? Posiblemente.
bien ajeno. Pensar del bien ajeno. Cuánto dolor de forma conocida. De pronto hube de penetrar en esos archivos acásicos mencionados por un Mr. Little o una Anissa Babasa. Y entre los mismos también a aquel que en vida fuera conocido con el nombre de Napoleón Bonaparte. Todavía moraba el hombre en la región de los sacramentos. Vestía con su manto de emperador, imponente caminaba, su mirada era la de un sonámbulo convencido de ser voluntad. ¿Quién es usted? Respuesta: soy el emperador Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, rey de Roma. Su orgullo era insoportable. Incuestionablemente, en el espacio psicológico, el orgullo nos hacía parecer ridículos en el sentido más completo de la palabra, espantosamente ridículos. El orgulloso puede ser herido mortalmente por el justo. Cae estrepitosamente el orgulloso ante la palabra del justo. El peor enemigo del orgullo se llama justicia. Pero qué anormal es el orgulloso. Vea todo el mundo chiquito. Qué extraño su comportamiento, qué ridículo. Se cree muy grande cuando en realidad de verdad es extremadamente insignificante. Qué miradas, qué poses las del orgulloso. No es una persona normal. ¿Qué actitudes? ¿Qué modo de caminar? ¿Qué modo de proceder con su semejante? Y él se creía colosal. Estaba perfectamente loco. ¿Y qué diremos del perezoso? Es una normal. No quiere trabajar. Todo. En él reina la inercia. No hace nada por vivir. En el terreno de la agricultura no hace nada. Lugares donde los agricultores son perezosos, hay hambre, eso no es verdad. En todos los terrenos de la vida práctica, se me está cayendo. Entonces se urge su actividad, el descanso en su amor. No hace nada cuando debiera hacer. Quiere comer sin trabajar. Quiere existir. Pero no hace nada por su propio deseo.
algo que tiene y no tiene vida, algo que pesa sobre los hombros de la sociedad, un parásito que se nutre de la vida de otros, algo anormal. ¿Y del glotón qué diríamos? Observen ustedes que las personas demasiado obesas, demasiado gordas, salvo algunas excepciones debidas a la cuestión de la tiroides, son glotonas por lo común. Cada rato están comiendo. ¿Qué objetos quieren tener una panza deforme? ¿Para qué? ¡Qué horrible se ven! Comen incesantemente. Se miran en el espejo y no se dan cuenta de que son espantosamente feos. Y siguen comiendo. He ahí el glotón. He citado tan solo a los 7 pecados capitales. Bien se darán ustedes cuenta que el ego nos hace anormales. La psiquis de los seres humanos es anormal. La conciencia embutida entre los agregados psíquicos se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Eso es todo. ¿Qué es lo que necesitamos, pues, urgentemente? Es incuestionable que antes que todo debemos despertar. Urge el despertar. Necesitamos el despertar. ¿Sería posible acaso la conciencia despertar si no elimináramos previamente los psíquicos agregados? Es obvio que no. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, tiene tan solo un 3% de... Por último, hay gentes que no tienen ni siquiera el 1. Son autómatas absolutamente. Esto es lamentable. ¿La muerte del cuerpo físico resolvería acaso este problema? ¿Piensan ustedes que tal vez algún credo religioso con sus promesas post-mortem podría dar origen al despertar de la conciencia en un más allá? Categóricamente hablé de decirles que eso no es posible. La muerte en sí, desde el punto de vista rigurosamente matemático, es una resta de quebrados. Si nosotros hacemos tal resto, concluida la operación aritmética, ¿qué es lo que continuará?
podría responderme aquí a algunos de los presentes y continúan en el espacio psicológico. Estos son positivos y negativos a la vez. Indubitablemente los agregados psíquicos positivos podrían ser calificados como buenos, aunque no supieran hacer el bien jamás. Y aunque sus muy buenas acciones condujeran siempre al error. Ostensiblemente los agregados psíquicos negativos pueden y deben ser calificados como malos. Este es obvio. Los valores en el espacio psicológico y en el estado post-mortem se atraen y repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal. Posteriormente, de acuerdo con la gran ley conocida como retorno, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo humano, en este mundo tridimensional de Euclides. Entonces repiten los distintos aconteceres de la vida anterior, de acuerdo con la ley de recurrencia. Vuelve a aparecer en escena las comedias, dramas y tragedias de siempre. Esto nos invita a entender que estamos repitiendo nuestra vida anterior. Los aquí presentes están escuchando, han venido para oírme y yo estoy aquí para hablarles. ¿Será acaso esto ley de recurrencia? Indubitablemente que sí. Deben entender que en su pasada existencia también me escucharon. No será aquí en este edificio, pero sí en cualquier rincón de la ciudad. Así es la ley del recurrencia. De manera que retorno y recurrencia trabajan coordinadamente. Las vidas de todos ustedes son recurrentes. Eso es claro. Pero, dime, ¿por qué ustedes no se acuerdan de mí? ¿A qué se debe eso? ¿Podría alguien darme una respuesta satisfactoria? Porque no tenemos la conciencia dormida. Claro está. Si la tuvieran despierta, ya me habrían reconocido. Posiblemente, al reconocerme, me abrazarían, o tal vez precipitarían una retirada. Porque existen distintos aconteceres. En aquella época era el que está hablando aquí, un bodhisattva caído, que enseñaba de una forma más tosca. Sin embargo, enseñaba. Y eso es lo que interesa. No les estoy hablando ahora con fenomenología. Ya les hablé en su pasada existencia en esa forma. Ahora los invito al despertar. Pero para que ustedes
tiene un impacto en las conciencias. Y ahora, bueno, si mis amigos trabajan la ley, y despierten. Es posible que ustedes aprenden a perforar. Necesitan desintegrar, recibir algo. Algo debe morir en ustedes. Y algo debe nacer en ustedes. Deben aprender a manejar el rayo del Kundalini. Esta palabra impresiona espantosamente a los mentecados de ciertas organizaciones. Ustedes necesitan manejar ese rayo. Y para ello se necesita cierta disciplina interior. Conocer las técnicas de la meditación. Urge desarrollar un sentido. Me refiero en forma concreta al sentido de la autoobservación psicológica. Recuerden ustedes que órgano que no se usa se atrofia. Ustedes tienen tal sentido, pero se halla la técnica, se encuentra atrofiado. Deben desarrollar. Y esto es posible mediante la autoobservación diaria. El sentido de la autoobservación psicológica al que hago alusión es extraordinario. Digo, pueden ustedes ser lucido y vigorizado. No les he venido a entregar una técnica para el lucir. Hoy vengo a entregarles una clave. Acostúmbrense a la autoobservación de sí mismos. No deben olvidar nunca que en relación con nuestros familiares, o en la calle, o en la oficina, o en el campo, los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en una época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser trabajado. Cuando uno halla en sí mismo algún defecto, debe abrirlo con el bisturí de la autocrítica para ver qué es lo que tiene de verdad. Debe someterlo también a la autorreflexión evidente del ser. Debe comprenderlo íntegramente en todos los recovecos de la mente. Una vez que ustedes lo hayan comprendido, están preparados para la desintegración. La mente por sí sola no podría alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede rotularlo con distintos calificativos o nombres sustantivos, mas nunca alterarlo radicalmente. Puede pasarlo de un departamento a otro sin el entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenarlo, mas nunca, repito, alterarlo realmente. Se necesita de un poder que sea superior a la mente.
Afortunadamente ese poder existe en cada uno de nosotros. Quiero referirme enfáticamente a la serpiente ígnea de nuestros marcos poderes. No importa qué nombre le den. Los alquimistas la llamaron Stella Maris, la Virgen del Mar. Los egipcios la titularon Isis. Los cretenses, los hebreos, Mara. Los antiguos náhuatl, Tonantzin, etcétera. Solo ella podría reducir a cenizas cualquier elemento psíquico indeseable. Es obvio que hay que dirigirse al Devi Kundalini Shakti con entera espontaneidad, en la forma que nosotros nos dirigiéramos antes a nuestra divina madrecita terrena. No es necesario formulismos para dirigirse uno a la autora de sus vidas. Solo basta el corazón puro. Y ella nos auxiliará desintegrando aquel agregado psíquico que nosotros hayamos comprendido previamente en todos los niveles de la vida. Si haya vuelto polvo, se liberará el porcentaje de conciencia allí embutido. Por este camino, trabajando con Devi Kundalini, un día habremos quebrantado la totalidad de los elementos psíquicos indeseables. Entonces la conciencia despertará. Cuando la conciencia despierta, podemos ver, oír, tocar y palpar los misterios de la vida y de la muerte. Cuando la conciencia despierta, podemos recordar nuestras existencias anteriores y ver por anticipado desde la Kasha puro, mediante la meditación de fondo, las vidas futuras. Cuando la conciencia despierta, quedamos preparados para el Sunyata, la experiencia directa del vacío iluminado. De verdad, en el oriente la conciencia autoengrandecedora y dignificante, absolutamente despierta y desarrollada, recibe una palabra como nombre, una palabra sustantiva, que en el fondo resulta también un calificativo, aunque sea en salsa. Bodhisattva. El Bodhisattva debe ser creado en nosotros y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Antes de que alguien pueda convertirse en Bodhisattva, deberá convertirse en Bodhisattva. Bodhisattva
ciertamente es algo muy grande. En el mundo oriental se conocen dos clases de individuos sagrados. El primero es el de los Budas Pratyeka's y Sravakas. El segundo es el de los Bodhisattvas de compasión. Los Budas Pratyeka's obviamente nunca trabajan por la humanidad, solo se preocupan por su desarrollo integral. No serían capaces de subir jamás a un patíbulo para entregar su vida por la humana especie. Los Sravakas son meros aspirantes a Budas Pratyeka's. Los Bodhisattvas son diferentes. Ellos se sacrifican por la humanidad, dan su vida por todos los seres que viven, se lanzan entre las multitudes para llevar la palabra de la verdad. En nuestro movimiento gnóstico, los misioneros siguen el camino de los Bodhisattvas, dan preferencia al tercer factor, que se llama sacrificio por la humanidad. Los Bodhisattvas, a través de sucesivos Mahamantras, se sacrifican por las humanidades planetarias. Y al fin, un día, reciben la iniciación Vednusda. Es ciertamente en tal inspiración cuando el Bodhisattva encarna al Cristo íntimo. Mas los Budas Pratyeka's y los Sravakas, los aspirantes, nunca lo encarnan. Es bueno saber que aquel que lo encarna se torna en cristificado. Al que sabe la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Vale la pena seguir el camino de los Bodhisattvas. Mas antes de que el Bodhisattva surja dentro de nosotros, se necesita crear al Bodhisattva, es decir, despertar la conciencia.